tortilla, en el agua, por ejemplo. Eso es lo que se busca en esta teoría del valor, darnos a entender por qué es que valoramos los bienes o qué es lo que hace que creamos que estos bienes tienen valor. Obviamente, la teoría del valor se explica desde la corriente objetiva y desde la corriente subjetiva. En una lo que interesa son las relaciones sociales, como hemos dicho ya antes, y en la otra está más centrada en la conducta del ser humano. Pero antes de avanzar en cuanto a la teoría del valor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, pues puede plantearla ahora. Perdone la interrupción. Y es con referente al examen. Hay algunas preguntas, bueno, yo analizándolo bien, creo que son como que de interpretación, porque, bueno, escuchando sus clases y viendo lo que coloca en las diapositivas, a mi juicio, hay una o dos preguntas que considero buenas, las cuales están malas. Entonces, no sé cómo hacerle para llegar a una conclusión lógica. Si Pues primero calmemos a los perritos, pero lea o dígame sus preguntas y las resolvemos de una vez, Fernando. Gracias, licenciado. Hay una donde dice que la propiedad privada surgió cuando, bueno, yo coloqué en la comunidad primitiva al darse el excedente económico y la división natural del trabajo. Supongo que la respuesta correcta, a su parecer, era en la época primitiva cuando la producción supera las necesidades y alguien se apropia de este, porque pues estaba escuchando en su clase número 3 cuando se le dejó a cargo todo el excedente al anciano, y este ya después dijo, pues bueno, yo estoy haciendo este trabajo y a mí me corresponde esto, ¿verdad? Entonces ya empieza ahí una idea de la propiedad privada. Pero en el esquema que usted lo menciona también en las diapositivas, se va directo del excedente económico hacia la propiedad privada. Esa es una. Y la otra, la economía se vuelve ciencia cuando Adam Smith y David Ricardo sistematizaron todos los conocimientos científicos de la época. A mi parecer también esa es correcta. Entiendo, Porque Fernando. inclusive hay un audio, o sea. Sí, yo entiendo, Fernando, su posición, pero le aclaro. Primero, con la primera que manifestó. Vimos que el excedente económico traía varias consecuencias. Hablamos de 5, ¿verdad? Una de esas consecuencias del excedente económico fue el intercambio. Otra consecuencia fue que nos volviéramos nómadas, de nómadas a sedentarios. La tercera consecuencia que vimos fue la división natural del trabajo. Y luego vimos la propiedad privada. O sea, sí fuimos en su momento planteando cuáles eran las consecuencias del excedente económico. Claro, históricamente todo eso ocurrió antes de la propiedad privada y va en el camino, ¿verdad? Pero como ahí precisamos cabalmente cuáles eran los efectos del excedente económico, entonces había que hacer referencia al que concretamente llevaba a la propiedad privada. El otro llevaba a la división natural del trabajo, como también pude haber anotado uno que llevara al intercambio, otro que llevara a que nos volvimos sedentarios, ¿verdad? Pero solo había uno que hacía referencia a la propiedad privada. Por eso ese era el que había que elegir. Ahora en el otro, sí, dice que Adam Smith y David Ricardo se encargaron de recopilar y de ordenar los conocimientos científicos, pero dice
todos los conocimientos científicos. Y no son todos los conocimientos científicos, ¿verdad? Sino solo son un grupo de conocimientos. ¿Cuáles? Los de economía. No todos los conocimientos científicos, porque ellos no hicieron lo de todas las ciencias, solo los de la economía. Por eso en la segunda, o no sé si la segunda, porque ahí se presentan de manera aleatoria las respuestas, ¿verdad? Pero en la otra habla de que los economistas clásicos sistematizan los conocimientos de economía que hay en la época. Entonces, ahí estaba la respuesta correcta. No sé, Fernando, sí. Bueno, sí, viéndolo de ese punto de vista, sí. Ya. Y sí, como bien dijo usted, eso sí es cierto, es cuestión de aplicación, de análisis, de, de tener certeza en lo que uno ya estudió, ¿verdad? Porque a veces es fácil perderse con las palabras, pero cuando uno está seguro de lo que estudió, no se va a confundir. Sí, Sí, buenas noches. Sandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Con relación a lo que usted está explicando, esa pregunta también me pareció, pero dije no puede ser conjunto de conocimientos científicos porque ahí todavía no existía como ciencia, sino que ellos la Así estaban es. transformando. Entonces, ¿qué conocimientos científicos de la economía iban a tener si todavía no era ciencia? Muy Entonces, bien, sí, efectivamente, Sandra, muy bien. Lick, buenas noches. Sí, Luis. Fíjese que en relación a a ese mismo tema, yo repasando con lo que hemos en clase, sí mencionó usted en la clase que también Adam Smith y David Ricardo Caro pues eran considerados en este caso los clásicos, ¿verdad? Como bien lo decía. Entonces yo me tuve esa duda también, me surgía esa duda y opté por la opción que decía el tema de que David Ricardo y Adam Smith habían sido eh, Ah, ya. los economistas clásicos, ¿verdad? Entonces, pues volviendo al tema del examen, pues yo tuve mala esa opción, ¿verdad? Entonces, me creó también esa duda, ¿me entiendes? O sea, no hay como algo claro, entonces, al fin de cuentas, pues Sandra pues decía que los economistas clásicos había elegido ella, entonces, considero, mi estimado Lee, que también se debería tomar por buena, pues, esa Pero es que es pregunta. falso. Adam mire, Smith y David Ricardo perdón, no sistematizaron conocimientos científicos, ¿ya? Y todavía le escribí todos para que y cuando leyeran encontraran la palabra todos. Y no son todos los conocimientos. No son todos los conocimientos científicos, porque conocimiento científico es, por ejemplo, la ley de la gravedad. Conocimiento científico es la ley de acción y reacción. Conocimiento científico es la estructura del átomo. Esos son conocimientos científicos, ¿ya? Y no son todos los conocimientos científicos. En el concepto de todos, que ahí aparece la palabra, todos. Y por el otro lado, como bien dijo Sandra, en esa época todavía no existía una ciencia, ¿ya? Entonces, si no había una ciencia, ¿cómo iban a haber conocimientos científicos? Por eso es que no es válida la respuesta de Adam Smith y David Ricardo. Recopilaron y ordenaron todos los conocimientos científicos. sí, esa era falsa, yo solo estaba ayudando a decirle que sí. Sí, Por gracias. eso no podía ser verdadera. Mm. Ok, está bien, licenciado. Entonces vamos a corregir por acá los apuntes para que para la próxima pues no haya ningún inconveniente ahí en ese No, tema, ¿verdad? no es tanto, es de leerlo, ¿ya? Es de leerlo, de leer el examen, de leer las expresiones. Ok, ok. Gracias, Lick. Para servirle. Gracias. Bien, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario,
seguiremos avanzando. Entonces estamos con nuestra segunda unidad y la teoría del valor, ¿verdad? Entonces voy a compartir una presentación para hacer la exposición. Aquí en la teoría del valor, como hemos dicho, vamos a ver la corriente objetiva y la corriente subjetiva. Primero vamos a tratar la teoría del valor en la corriente objetiva. En la corriente objetiva, ¿se recuerdan de aquellas tres palabras que estudiábamos el último día? Bien, producto y mercancía. La corriente objetiva se va a referir a las mercancías, ¿ya? De las mercancías es de las que vamos a hablar. Bueno, hablando de las mercancías, esta corriente objetiva dice que la mercancía tiene dos propiedades fundamentales. La mercancía tiene dos propiedades fundamentales. ¿Y cuáles son? Pues esas devienen de aquella definición que dimos en su momento. ¿Se recuerdan? Dijimos, la mercancía es un objeto que permite satisfacer una necesidad, que tiene trabajo incorporado y que está destinada al intercambio. Esas son las tres características que dimos de la mercancía. Bueno, pues de eso que vimos en esa clase, venimos ahora y decimos que de esas tres, dos van a ser consideradas las propiedades fundamentales de la mercancía. Pero ahora les vamos a dar nombre. Una de esas propiedades la conocemos como el valor de uso. ¿Y el valor de uso qué es? Es la capacidad que reconocemos en la mercancía de poder satisfacer una necesidad. Esa capacidad que yo reconozco en la mercancía de poder satisfacer una necesidad se va a llamar valor de uso. ¿Se dan cuenta? Es cabalmente la primera de aquellas tres características que estudiábamos en la clase anterior. El valor de uso es la capacidad que tiene una mercancía de poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de uso del pan? Pues la capacidad que yo veo en el pan de ponerle fin al hambre que siento. ¿Cuál es la capacidad o cuál es el valor de uso de un vaso con agua? Pues el valor de uso de ese vaso es la capacidad que yo veo en esa agua de poder ponerle fin a la sed que siento. ¿Cuál es el valor de uso que yo veo en el suéter? El valor de uso que yo veo en el suéter es la capacidad de poder abrigarme y superar el frío que siento. El valor de uso es la capacidad que reconocemos en las mercancías de poder satisfacer una necesidad. Ahora, esa capacidad de qué depende, esa capacidad va a depender, según esta corriente, de las cualidades físicas y químicas. Las cualidades físicas y químicas que tiene la mercancía son las que le dan la capacidad de satisfacer una necesidad. Es decir, las cualidades físicas y químicas son las que le dan el valor de uso. Por ejemplo, resulta que aquí tengo un vasito con agua. Ese vasito con agua lo veo yo como una mercancía. Como mercancía yo le veo capacidad de satisfacer una necesidad. Le veo la capacidad de poder ponerle fin a la sed que siento. Pero ¿por qué yo veo en ese vasito de agua la capacidad de ponerle fin a mi sed? Porque yo cuando veo el agua, la veo cristalina, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, en esas características físicas yo le encuentro un animalito por ahí flotando? Si yo, por ejemplo, cuando agarro el vasito con agua veo una cucaracha ahí adentro, no voy a decir, ay, sí, tengo sed. ¿Y qué tal te parece esta agua? Pues tengo sed, me la tomo, ¿verdad? No. En condiciones normales voy a decir, no, esa agua no hay que tirarla, porque no me la voy a tomar así. De repente hasta la cucaracha me trago. No, ya, hasta asco sentí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el agua, para que yo pueda tomármela, tiene que tener ciertas características físicas, y una de estas es que esté cristalina, ¿verdad? Si tiene ese animalito ahí, no. Entonces, tiene que tener esa cualidad física, ser cristalina, para que yo vea en ella la capacidad de poder calmar mi sed. Otra característica, pues, resulta que si cuando me acerco yo el vasito, pues siento un olor extraño, tampoco me lo voy a tomar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me acerco el vasito y siento como que si fuera agua de drenaje, no me la voy a tomar, ¿verdad? Voy a dejarla de lado. ¿Qué olor debiera sentir yo cuando acerco el vasito de agua a mi boca para estar dispuesto a tomármela? Pues no debiera sentir ningún olor. Debiera ser inodora, ¿verdad?
ningún olor, sin olor. Así debiera estar ese vasito cuando me lo acerco yo. La otra cuestión, siempre en el ámbito de lo físico, ¿verdad? Pues resulta que bien podría yo tener de repente el agua en estado gaseoso o en estado sólido, y obviamente ninguno de esos dos estados le va a permitir a esa agua ponerle fin a la sed. Yo espero que el agua esté en estado líquido. Entonces, ahí hay cualidades físicas que debe tener el agua para que yo reconozca en ella la capacidad de poder satisfacer la sed que siento. Y esas cualidades físicas son, pues, que esté en estado líquido, que sea cristalina, que sea inodora. Si no cumple con una de esas tres, no le veo yo la capacidad de poder satisfacer mi necesidad. Nos damos cuenta, las cualidades físicas son las que le dan esa capacidad, es decir, las que le dan valor de uso a ese vasito con agua. Pero como bien dice el cuadrito de la izquierda, no solamente las cualidades físicas son las que cuentan, también hay cualidades químicas. Ahora, ¿cuáles son las cualidades químicas? Imaginémonos que nosotros tenemos un agua que tiene esta composición química. La composición química sería 2 partículas de hidrógeno y 2 partículas de oxígeno. Si yo tengo un agua, un vasito de agua, yo veo el agua, efectivamente es un agua que está en estado líquido, que se ve cristalina, pero resulta que su composición química es esta, pues definitivamente no me la voy a tomar. ¿Por qué? Porque un agua que tiene 2 partículas de oxígeno ya no es el agua que nosotros tomamos normalmente, es un agua oxigenada, porque el agua que nosotros tomamos normalmente solo tiene una partícula de oxígeno. Por eso normalmente nos dicen H2O. H2, 2 partículas de hidrógeno, o oxígeno, una partícula de oxígeno. Si yo le agrego otra partícula de oxígeno, no vamos a decir, ay, seguramente esa agua es más fresca y me va a poner más tranquilo de la sed porque la tomo. No, es agua oxigenada. Y como agua oxigenada me puede servir para limpiar una herida, me puede servir de repente para ponerme un poquito canchito, pero no me va a servir para ponerle fin a la sed. Entonces nos damos cuenta que ahí hay cualidades físicas y químicas en la mercancía que son las que hacen que yo vea en ella la capacidad de satisfacer una necesidad. Por eso decimos que el valor de uso de la mercancía, que consiste en la capacidad de poder satisfacer una necesidad, depende de las cualidades físicas y químicas de la mercancía. ¿Ya? Ahora, ¿puedo medir yo el valor de uso de este vaso de agua? No, es inconmensurable, dice la teoría objetiva. Es inconmensurable, no se puede medir. Yo no puedo decir, tengo aquí un vaso de agua y tengo aquí un vaso de Coca-Cola y ¿cuál tiene más valor de uso? No, no se puede. No se puede medir eso. Es inconmensurable, dice la corriente objetiva. No podemos medir. Tengo un vaso de agua pura y tengo un pichel de agua pura. ¿Cuál tiene más valor de uso? No, no se puede. La corriente objetiva nos dice que el valor de uso, es decir, la capacidad que yo reconozco en la mercancía de poder satisfacer necesidades, no se puede medir. Es inconmensurable. Muy bien, con eso hemos visto una de las 2 propiedades fundamentales. ¿Cuál es la segunda propiedad fundamental de la mercancía? La segunda propiedad tiene que ver siempre con aquellos 3 conceptos que traemos de la clase anterior, ¿verdad? Decíamos que la mercancía era un objeto que permitía satisfacer una necesidad a valor de uso. Ahora, ¿qué tiene trabajo incorporado? Dijimos, pues hablemos del trabajo incorporado. A ese trabajo incorporado ahora le vamos a conocer como valor. El valor está dado por el trabajo que hay en la mercancía. La mercancía es valiosa por el trabajo que tiene. Mientras más trabajo tenga incorporado la mercancía, más valiosa va a ser. Por ejemplo, ¿por qué resulta que es más caro o es más valioso? ¿Por qué es más valioso un gramo de oro que un gramo de arena de río? ¿Por qué el gramo de oro es más valioso que el gramo de arena de río? Porque resulta que para conseguir un gramo de arena de río, realmente después de las primeras lluvias me acerco a la orilla de un bordillo y si barro, si limpio la basura,
fácilmente podría conseguir 1 gramo de arena. Si voy a un río, fácilmente consigo más que 1 gramo de arena. Es decir, no tengo que trabajar mucho para conseguir arena de río. Entonces, si no tengo que trabajar mucho, quiere decir que tiene poco trabajo incorporado, por tanto va a valer poco. Mientras que conseguir 1 gramo de oro, requiere mucho trabajo. Por eso es que el oro es más valioso que la arena, porque el oro requiere de más trabajo para poder conseguirlo. El trabajo es lo que hace valiosas a las mercancías. A más trabajo, más valor. Entonces, esas son las 2 propiedades fundamentales de la mercancía. Valor de uso y valor. Ahora, ¿el trabajo que hay incorporado en una mercancía se puede medir? Sí, el trabajo se puede medir. ¿Y cómo se mide el trabajo? Pues el trabajo se mide por las unidades de tiempo, el tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Si tienes una mesa en la que te tardaste 3 horas y luego tienes una silla en la que te tardaste 1 hora trabajando, pues es obvio que hay más trabajo en la mesa que en la silla. Por tanto, va a ser más valiosa la mesa que la silla. Mientras más trabajo incorporado haya, más valor va a haber. ¿Y cómo se mide ese trabajo? Se mide por el tiempo de trabajo. Ahora, el tiempo de trabajo. Consideremos un ejemplo. Aquí hay 3 señores que se dedican a la producción de sillas. Las sillas que hacen los 3 son homogéneas, son exactamente iguales. Yo no puedo distinguir quién hizo una silla, si la hizo A, la hizo B o la hizo C, porque los 3 tienen las mismas sillas en cuanto a resultado de su esfuerzo. No se distingue una de la otra. Bueno, pero lo que sí es que ellos 3 no son iguales, ¿ya? No son iguales. Resulta que ahí hay uno que es relativamente joven, otro que es medianamente maduro y otro que ya es un poquito más grande. La experiencia no es la misma. Las habilidades no son las mismas. Los instrumentos de trabajo también son diferentes. Y por eso es que cuando cada uno de estos señores hace la silla, como sus habilidades no son las mismas, la experiencia no es la misma, los instrumentos no son los mismos, pues resulta que cada quien tiene un tiempo de trabajo individual diferente. ¿Y cuál es el tiempo de cada uno? Pues aquí tenemos el primero, que es el más novato, que es el que usa instrumentos más rudimentarios, que es el poco hábil, se tarda 6 horas para hacer la silla. El segundo se tarda 4. Y el tercero es el más experimentado, el más hábil, el que usa los mejores instrumentos, se hace 2 horas. Ese es el tiempo de trabajo individual. Ya hemos dicho que la silla vale por el trabajo que tiene incorporado y que el trabajo que está incorporado se mide por el tiempo de trabajo. Pero entonces, si nos quedamos solo ahí, estaríamos diciendo que la silla de A es más valiosa que la de B o que la de C. O podríamos decir que la silla de C es la que menos vale comparado con la silla de A y la silla de B. No todas las sillas valdrían igual, porque estoy tomando en cuenta el tiempo de trabajo individual. Pero como esta corriente objetiva no se preocupa por el individuo, sino se preocupa por la sociedad, pensemos como sociedad, como colectividad. Y entonces resulta que como colectividad, nosotros sabemos que la sociedad, ¿qué es lo que ha hecho acá? La sociedad lo que ha hecho es producir 3 sillas. 3 sillas hizo la sociedad. ¿Y cuánto tiempo se tardó la sociedad para hacer esas 3 sillas? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¡12! Muy bien, 12 horas se tardó la sociedad para hacer esas 3 sillas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí lo que importa no es lo que un individuo logra, sino lo que la sociedad hace. ¿Y qué es lo que la sociedad ha logrado? La sociedad ha logrado producir 3 sillas en 12 horas. Si la sociedad ha producido 3 sillas en 12 horas, si la sociedad ha producido 3 sillas en 12 horas, ¿cuánto se tarda la sociedad para hacer una silla?
En promedio, 4 horas, ¿no? 4 4 horas, horas. ¿verdad? Sí, la sociedad hace 3 sillas en 12 horas. 3 sillas, 12 horas. Una silla solamente serían 4 horas. Entonces, la sociedad va a decir que cada silla vale 4 horas. Nos damos cuenta. En ese contexto, entonces, prácticamente la sociedad no está tomando en cuenta el tiempo de trabajo individual, sino el tiempo que la sociedad considera que es necesario para producir una silla en condiciones normales. Ese tiempo que la sociedad necesita para producir la silla en condiciones normales es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y lo normal es lo que está en medio, lo que es el promedio. Eso es lo normal. Porque es como cuando hablamos, por ejemplo, de la altura. Si yo digo que mi altura es, por ejemplo, de 1,40, no van a decir ustedes, es una estatura normal. 1,40 es normal, ¿verdad? No, ¿verdad? Y si yo les digo que mi estatura es de 2 metros 10 centímetros, tampoco van a decir, qué normal, ¿verdad? Una estatura normal, 2,10, es normal. No, lo normal no es ni ser el más chiquito, ni ser el más alto. Eso no es lo normal. Lo normal, ¿qué sería? Lo normal es más o menos estar de repente por ahí entre 1,70 y 1,80. Eso podría ser lo normal. Entonces, si lo normal es ahí, quiere decir que lo que está hasta acá, donde están los bajitos, no es, pero tampoco es lo que está hasta allá, donde están los más altos. De igual manera, ¿qué tanto consideras tú que es tu inteligencia? ¿Te consideras normal en tus habilidades mentales? Sí, yo soy normal. Que sea normal no quiere decir que seguramente es de cuando se mide el coeficiente de inteligencia, ¿verdad? El IQ va a resultar que es un genio. Eso no es normal. Tampoco ser un taradito sería lo normal. Lo normal es estar en medio, ¿verdad? Lo normal es lo que está en medio. Y eso es lo que está diciendo la sociedad acá. La sociedad cuando ha encontrado este 4, encontró este 4 como el medio, como el promedio, como lo normal. Lo normal no es ser el más rápido en hacer una silla, pero tampoco lo normal es ser el más lento. Lo normal es estar en medio. Y ese promedio que hemos encontrado ahí, cuando hemos dividido las 12 horas dentro de las 3 sillas y nos ha dado 4, a eso lo vamos a conocer como tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo que necesita la sociedad para producir una mercancía en condiciones normales. Tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo que requiere la sociedad para producir una mercancía en condiciones normales. Nos damos cuenta, aquí no importa lo que un individuo se tarda, sino lo que interesa es lo que la sociedad considera acá. ¿Por qué? Porque es la corriente objetiva. Aquí lo que importa es la colectividad, no lo individual. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces, si cada silla vale 4, ya cada silla va a valer 4 horas, nos damos cuenta que entonces hay algunos que están mal y algunos que están mal, perdón, algunos que están mal y otros que están bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito A. ¿Por qué pobrecito A? Porque él se tarda 6 horas. ¿Y qué le dice la sociedad? Mira, te tardaste 6, ¿verdad? Pero olvídate, yo no te voy a reconocer 6 horas de trabajo. Te voy a reconocer solo 4. Sale perdiendo 2. En el caso de C, podríamos decir, C está hecho, ¿verdad? C está súper. ¿Por qué? Porque él se tarda 2 y la sociedad le dice, no, tú te tardas 2, pero yo no te voy a reconocer 2, te voy a reconocer 6. Él está mejor, ¿verdad? Porque la sociedad le está reconociendo más que lo que él se tarda. Entonces, aquí vamos a construir una tercera columna que se conoce como la transferencia de valor. Y la transferencia de valor lo que nos hace es mostrarnos cómo lo que unos pierden es lo que otros resultan ganando. En este caso, A prácticamente perdió 2 horas de trabajo porque se tardó 6 y la sociedad le reconoce 4. Pero esas 2 que perdió A
son las dos que ganó C, cuando la sociedad le está reconociendo 4, habiéndose él tardado únicamente 2. Nos damos cuenta, esta columna de la transferencia del valor nos muestra que lo que unos ganan es lo que otros pierden en el intercambio. En el intercambio, lo que unos ganan es lo que otros pierden. ¿Cuánto suma esta columna de transferencia de valor? 2. ¿Cuál es el total en esa columna 3 de números? 0. 0. Cero. Y es 0 la suma, ¿ya? 0. Nos damos cuenta cuando construyamos estas columnas, la primera y la segunda siempre nos van a coincidir, siempre y cuando los títulos de las columnas sean esos, ¿verdad? Porque si les cambiamos el orden, pues definitivamente no va a ser la primera y la segunda. Pero lo que sí es cierto es que los tiempos individuales nos van a coincidir con la sumatoria de valores. Pero por el otro lado, la columna de transferencia de valor siempre nos va a dar 0, que nos muestra justamente lo que he dicho. Lo que unos pierden es lo que otros ganan. Muy bien. Perdón, licenciado, cuando dijo acerca de la primera y la segunda columna, se le frició la pantalla, entonces no se le escuchó. Asumo de que dice que se suma, ¿verdad? Y Que la van a tercera, dar el mismo total. ok, y la tercera se resta. Siempre y cuando sean estos los títulos de las columnadas, porque si los cambiamos ya es otra cosa. Sí, Pueden exactamente. cambiar. Bien. Dicho esto, entonces veamos una diapositiva. Le van a tomar ustedes una captura de pantalla. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Esta diapositiva tiene dos ejercicios, uno a la izquierda y otro a la derecha. Con lo que hemos explicado al momento, debiéramos de poder resolver el ejercicio de la izquierda. Ustedes le han tomado una captura y van a tratar de resolver este ejercicio tranquilamente en casa. ¿Por qué lo van a resolver? Porque de alguna manera resolver este ejercicio va a permitir afianzar nuestros conocimientos. Si nos genera dudas, nos va a dar la oportunidad de poder plantear nuestras dudas en clase e irlas resolviendo. Entonces, les queda de tarea resolver el ejercicio de la izquierda. El de la derecha todavía no, porque ese todavía nos falta explicar algunos temas. Entonces, ese lo guardamos ahí y lo vamos a poder resolver hasta después de la próxima clase. Por ahora, solo el de la izquierda. No es que tengan que entregarlo, ¿ya? No es que tengan que entregarlo, pero es importante para asegurar nuestra comprensión de conceptos. Bueno, si no hay dudas, seguimos entonces avanzando en la explicación. Bien, seguiremos hablando de la corriente objetiva del valor, ¿ya? La teoría del valor en la corriente objetiva. Aquí tenemos otra vez las mercancías, ¿verdad? Hemos dicho que la mercancía tiene dos propiedades fundamentales. ¿Cuáles son esas dos propiedades fundamentales? Valor de uso y valor. Valor de uso y valor.
solo valor, no le agrego nada más a la palabra valor, ya se dan cuenta, es valor de uso y valor. Son las dos propiedades fundamentales de la mercancía. Ahora, aquí lo que he hecho es colocar a la par otra mercancía. Y como es otra mercancía, esta otra mercancía también tiene valor, uso y valor. Cada mercancía tiene sus dos propiedades fundamentales. ¿Y qué es lo que pasa? Es que aquí voy entrando a la tercera característica que estudiamos, recordando. Hemos dicho que la mercancía es un objeto que permite satisfacer necesidades, valor de uso, que tiene trabajo incorporado, valor. Y ahora vamos al tercer elemento, que está destinada al intercambio. Cuando está destinada al intercambio, entonces se va a poner frente a otra mercancía, porque es un intercambio, ¿verdad? Entonces va a haber una mercancía enfrente de otra mercancía. Cuando tengo yo esa relación de dos mercancías, entonces cada una de esas dos tiene valor de uso y valor. Ahora veamos, imaginémonos que la mercancía que yo tengo es un quintal de maíz y la mercancía que le he puesto enfrente al quintal de maíz son 10 libras de carne. Entonces yo soy el productor de maíz y enfrente hay un señor que produce carne y tiene 10 libras de carne. Y lo que vamos a hacer es intercambiar mi quintal de maíz por las 10 libras de carne. Cuando yo voy a dar mi maíz por la carne, ¿qué es lo que yo veo en la mercancía carne? ¿Qué es lo que a mí me interesa de la carne? ¿Me interesa su valor de uso o me interesa su valor? El valor de uso. El valor. Valor de uso. Valor de uso. Realmente me interesa su valor de uso. El valor no, porque el valor ya lo tengo yo. Mi maíz vale tanto como vale esa carne. O sea, en cuanto a valor no estoy preocupado porque valor es trabajo y el trabajo ya está en mi maíz. Realmente lo que yo ando buscando es el valor de uso de la carne. No el valor de la carne, sino el valor de uso. Pero para que yo pueda conseguir ese valor de uso que ofrece la carne, yo tengo que dar mi mercancía y tengo que dar el trabajo que hay en mi mercancía. Dicho de otra manera, el valor de mi mercancía se está reflejando en el valor de uso de la mercancía que yo espero recibir. El valor de mi mercancía se refleja en el valor de uso de la mercancía que yo espero recibir. Si se dan cuenta, ahí estoy estableciendo una relación entre dos mercancías. Estoy estableciendo una relación entre dos mercancías, en donde una mercancía da a conocer su valor en el valor de uso de otra mercancía. Una mercancía está reflejando su valor en el valor de uso de otra mercancía en el intercambio. Esa relación es la que se va a conocer como valor de cambio. Valor de cambio, ¿ya? El valor de cambio es una relación entre mercancías en donde una da a conocer su valor en el valor de uso de otra mercancía. Se dan cuenta que el valor de cambio surgió hasta ahora cuando hice la relación entre las mercancías. Hasta ahora que hablé del intercambio. Antes, cuando no había hablado de intercambio, no existía el valor de cambio. El valor de cambio apareció ahora que traté cómo esta mercancía se intercambia por otra. El valor de cambio existe solo cuando yo relaciono una mercancía con otra. Si yo solo tengo una mercancía y no la relaciono con ninguna otra, pues ahí solo voy a encontrar valor de uso y valor. Pero cuando la relaciono con otra, es que ya aparece otro concepto, que es el del valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? La relación que establezco entre dos mercancías, en donde una da a conocer su valor en el valor de uso de la otra mercancía. ¿Alguna duda? Todo claro, Lick. Gracias. Bien, entonces con esto hemos terminado la teoría del valor en la corriente objetiva. Y ahora comenzamos la teoría del valor en la corriente subjetiva. En la corriente subjetiva, como hemos dicho, lo que nos importa es la conducta del individuo, ¿verdad? Aquí nos olvidamos de todos los demás, centramos la atención en un individuo X y vemos cuál es su comportamiento. Y cuando se habla de la teoría del valor en esta corriente subjetiva,
Bueno, pues resulta que vamos a preguntarnos por qué esta medallita es valiosa para este individuo. ¿Por qué para este ser humano esta medallita es valiosa? Y de repente es valiosa, por ejemplo, porque se la dio su mamá. Es un recuerdo de su madre que ha fallecido o que está muy lejos y resulta que lo único que hace que él sienta cerca a mamá es la medallita. Entonces, para él esa medallita es muy valiosa. Pero ¿de dónde surge el valor de la medallita? No surge de la medallita, surge de la cabeza de él, ¿ya? Porque de repente él pierde la medallita o se la cambia a alguien sin que él se dé cuenta y para él la medallita sigue valiendo, pensando que es la misma. Si él llega a enterarse de que es otra, ya no va a valer, ¿verdad? Entonces quiere decir que el valor está aquí adentro, en la cabeza de cada quien. Ese valor está dado por los sentimientos, por las experiencias, por lo que se siente, por lo que se vive. Por eso está dado ese valor, ¿ya? Es un valor subjetivo. Por ahí, por ejemplo, sobre todo los padres, cuando tienen un bebé, el bebé va creciendo y empieza a aparecerle el pelito y le recortan el pelito porque se le está metiendo a los ojos. Y el mechoncito, no es que, ay, este pelito tirémoslo, va. Muchos de los papás guardan el mechoncito por ahí de repente entre un libro, porque es el recuerdo del mechoncito que le quitaron a ese pequeñito, ¿ya? Ah, el padre es feliz guardando eso. O sea, el padre ve eso como algo muy valioso, pero de repente el libro cae en otras manos, ¿verdad? Y viene alguien y dice, ay, qué asco, un pedazo de pelo hay ahí. Ay, no, tirémoslo a la basura. ¿De qué depende ese valor? Depende de los sentimientos que cada quien tiene, de las emociones que cada quien tiene, de las preferencias, de los gustos. De ahí depende. Entonces hay un valor subjetivo y es dado por cada individuo. Para algún individuo valía mucho ese pelo, para otro no valía nada. Lo que ocurre con una rosa, ¿verdad? A alguien le regalaron una rosa el día del cariño, vino, ay, es la primera rosa que me regala, ay, la voy a guardar y la mete en el libro de economía, ¿verdad? Y ahí está la rosita ahora en el libro de economía. Pues, ¿por qué la guarda ahí? Porque para ella es muy valiosa, es el recuerdo de la primera rosita que le dieron. Pero pasado el tiempo, esa relación se termina o entonces resulta que viene y dice, ah, la harán y yo todavía guardando esa cosa ahí, la tira a la basura, ya no vale nada. Son sus sentimientos los que le han dado valor o los que le han quitado el valor. O de repente el libro cae en otras manos y de igual manera, a la gran, ¿para qué metieron esa rosa aquí? Solo manchó, no se logra leer el texto completamente y tira la rosa a la basura. Cada quien le da el valor a las cosas dependiendo de sus sentimientos. Ese es un valor subjetivo. Es el sujeto el que le da el valor a los bienes y se lo da considerando las experiencias que ha tenido, los sentimientos que tiene. En función de eso, es que le da valor a los objetos. Ese valor es un valor subjetivo. Pero esta corriente también habla de un valor objetivo. El valor objetivo no está acá, en nosotros. El valor objetivo está en el objeto. El valor objetivo está en el objeto. El objeto vale por algo que tiene él. El valor subjetivo está aquí, con nosotros, en nuestra cabeza, por algo que hay aquí adentro, es que valen. No, el valor objetivo no. El valor objetivo está dado por algo que yo veo en el objeto, algo que tiene el objeto. Aquí vale la pena aclarar, porque el uso de estas dos palabras podría fácilmente inducir a alguien a creer que el valor subjetivo es de la corriente subjetiva y que el valor objetivo es de la corriente objetiva. No. Todo esto que estamos viendo acá, como bien dice el título de la diapositiva, es teoría del valor en la corriente subjetiva. O sea, estos son los dos valores que reconoce la corriente subjetiva. La corriente subjetiva dice que hay un valor que está dado por el sujeto y hay otro valor que está dado por el objeto mismo. Ese es el valor objetivo. Bueno, si el valor subjetivo depende de nuestros sentimientos, ¿el valor objetivo de qué dependerá? Pues va a depender de la utilidad y de la escasez que ofrece el bien. Aquí usamos la palabra bien, no como allá, ¿verdad? En la corriente objetiva usamos mercancía. Aquí se habla más de bienes. Bueno, pues los bienes ofrecen utilidad y pueden ser escasos o abundantes. Y según esta corriente, los bienes, como ofrecen utilidad, eso es algo que está en el bien, mientras más útil sea el bien,
más valor va a tener. A mayor utilidad, mayor valor. Y el término escasez lo que nos muestra es que cuando hay abundancia, hay poco valor. Cuando hay escasez, hay más valor. Y veamos un ejemplo. Imaginémonos que nos vamos de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos y tomamos la decisión de cruzarnos el desierto y pasamos 24 horas caminando ahí, sufrimos del frío y luego hemos recorrido ya prácticamente el día bajo el sol, estamos agotados, sedientos, estamos totalmente deshidratados, nuestra piel está seca, nuestra boca está seca, nuestros labios están agrietados, estamos muriéndonos de sed. Y se nos aparece por ahí un genio, ustedes. Se nos aparece un genio cargando aquí un garrafón de agua salvavidas y en esta otra mano tiene un diamante. Y nos dice, te concedo un deseo. ¿Qué es lo que quieres? ¿El diamante o el garrafón de agua salvavidas? Pues cualquiera de nosotros va a decir el garrafón de agua salvavidas, ¿verdad? En aquel contexto, en aquellas circunstancias. Si nos lo dicen en este momento, cabal en donde estamos, seguramente todos hubiéramos preferido el diamante, ¿verdad? Todos hubiéramos preferido el diamante, pero en aquel contexto, todos preferiríamos el garrafón de agua salvavidas. ¿Por qué preferimos el garrafón de agua salvavidas? Porque lo consideramos más valioso. ¿Y por qué es más valioso? Porque nos ofrece más utilidad. Porque resulta que es escasa el agua en el desierto. Entonces, la utilidad y la escasez hacen que nosotros prefiramos allá el garrafón de agua salvavidas. Nadie va a escoger el diamante. El que escoge el diamante podría quedarse muerto ahí. ¿Y de qué sirve quedarse muerto en el desierto cubriendo con nuestras manos un diamante? ¿Verdad? No tendría sentido. Mejor tomo un poquito de agua y sigo avanzando. Las cosas valen por la utilidad y por la escasez que encierran. A mayor utilidad, mayor valor. A mayor escasez, mayor valor. Por ejemplo, pues resulta que, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Imagínense todas las personas a principio de mes, como recién les han pagado su salario, bueno, pues todas las personas, pues comen lo que pueden, gastan como pueden, ¿verdad? Hay abundancia de dinero. ¿Ya? En ese principio de mes, imagínense que me voy subiendo al bus y se me cae una moneda de a quetzal, aunque ya casi que no sirve para nada esa moneda, ¿verdad? Pero a principio de mes, cuando recién me han pagado, se me cae una moneda, pues digo, ay, que se quede esa moneda, ¿verdad? Por lo menos ya logré subirme y voy aquí sentadito, solo miro desde ahí arriba que alguien levanta la moneda, claro, igual que, ¿verdad? Pues sentadito, voy tranquilo en el bus. Me preocupa poco la moneda. Como hay abundancia, como me acaban de pagar, un quetzal no me va a afectar. Pero cuando estamos en el fin de mes, cuando ya casi que no tengo nada y se me cae la moneda, pues me agacho y en medio de todas las personas empiezo a buscar la moneda. ¿Por qué tanta importancia a la moneda? ¿Por qué tanto valor a la moneda? Porque en ese momento de fin de mes, donde ya no tengo prácticamente nada de mi salario, esa escasez la ha vuelto más valiosa. Entonces, en la medida que los bienes son escasos, le reconocemos más valor. Y eso pasa también hasta en otro contexto, por ejemplo, en el caso de la familia. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con las familias? Bueno, pues resulta que las familias, cuando tienen hijos, ¿verdad? Resulta que si solo tienen un hijo, ¿qué es lo que ocurre? Ay, como es solo un hijo, ahí lo andan consintiendo, contemplando por todos lados, ¿verdad? Porque solo es uno. Y dicen, ¿y qué hacemos si nos quedamos sin nuestro único hijo? ¿Ya? Cuando son hasta 5 hermanos, ay, que miren cómo salen, ¿verdad? Ahí están los 5. O sea, la escasez hace que se reconozca más valor. La abundancia hace que no se considere valor. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos en este momento. ¿Por qué el oxígeno que respiramos ahora no lo consideramos valioso? Pues porque hay mucho, hay abundante, no hay ninguna restricción. Ahora, si estuviéramos sumergidos en el mar con un pequeño tanque que se está agotando,
pues entonces ahí buscaríamos administrarlo, ¿verdad? Algo así pasa en los exámenes también, ¿verdad? Cuando estamos en un día donde no tenemos nada que hacer, nos ponemos a ver la tele, a jugar con el teléfono, a perder el tiempo porque hay tiempo, ¿verdad? Pero cuando se acercan los exámenes, ahí sentimos que no nos alcanza el tiempo para leer todo lo que queremos, ¿verdad? O sea, la abundancia hace que no se reconozca valor. La escasez le da valor a las cosas. Y en ese contexto hay una expresión, hay una explicación que dio Adam Smith, que se conoce como la paradoja de Smith. ¿Y qué significa paradoja? Paradoja lo que significa es algo contradictorio. Por ejemplo, es paradójico que hoy, que fue cuando más estudié, es cuando menos puntos saqué. Eso es paradójico. O sea, lo lógico es que si estudiaste más, saques más puntos. Pero no, esto fue paradójico. Cuando más estudié, fue cuando menos puntos obtuve. Otra paradoja. Hoy, que fue cuando más temprano salí de mi casa, es cuando más tarde llegué a mi trabajo. No es lo lógico, ¿verdad? Eso es paradójico. Bueno, pues en este contexto, Adam Smith dijo, en esta paradoja, que lo paradójico es que cuando más hay, menos valor se tiene. Cuando más hay, menos valor se tiene. Cuando menos se tiene, más valor hay. Eso es lo paradójico, dijo Smith. Bien. ¿Alguna duda? Por favor, Sandra. Aquí en la utilidad y escasez se puede volver a poner el ejemplo que usted nos decía del oro y la arena, ¿verdad? Como es escaso, tiene mucho más valor. Y la arena, como la conseguimos en cualquier lado, no tiene valor. Casi. Así es, efectivamente. Mientras que en aquella corriente fue que el oro era valioso porque necesitaba más trabajo para conseguirlo, en esta corriente vamos a decir que el oro es más valioso porque es escaso. Muy bien. Igual, por decirlo así, ejemplos de épocas en que el limón, que está a la mano de todos, hay ciertos meses que está, pero hasta las nubes, a más de un quetzal, un solo limón, y en otras ocasiones de que por 10 quetzales le dan más de 50 limones aún. Así es, muy bien. El valor está dado por la escasez, ¿verdad? A medida que hay mayor escasez, más valiosos son los bienes. Pero que quede claro que no solo es la escasez, sino también la utilidad, ¿verdad? La utilidad que encierra el bien es lo que lo hace valioso. Bien, si no hay otra duda, si no hay otro comentario, les agradezco la atención. Nos estaríamos quedando acá y estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles a las 18 horas. Muchas gracias y hasta entonces. Feliz noche, licenciado.